podía decir, en lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Evere Bonafini. Presente. Ahora y siempre. Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Soy Natalio Lueto. Los invito a entrar al universo del jazz, a ese escondite que guarda tus mejores momentos. Buenas noches, queridos amigos, amigas, aficionados del jazz. ¿Cómo están pasando esta noche? Bueno, espero que estén en su casa tomándose algo fresco o caliente. Hace frío. Yo acabo de llegar de la sierra, donde me encontré con una montaña, me enamoré de la montaña y casi no vuelo. La Falda Córdoba. Se los recomiendo. Una pureza, una tranquilidad espiritual, un gran momento para desenchufarse un poquito. Y aquí estoy. Bueno, un programa singular, el del Callejón del Jazz de esta noche. Se basa en un trabajo, quiero de alguna manera proponer que el Callejón del Jazz se basa en un trabajo de investigación etnomusical, con la narración y música de los clásicos, de los grandes formadores del género en Estados Unidos, primeramente, luego de los músicos afroantillanos que influenciaron considerablemente a los grandes compositores de aquella época en Estados Unidos, los afroamericanos en particular, y finalmente concentrándonos en los músicos argentinos que crearon un lenguaje musical local propio, muy robusto, que expandieron el jazz desde su propia creatividad y asumieron las raíces musicales paulatinamente, desprendiéndose, digamos, del formato estadounidense de los años 50 y consolidándose en base a la región, en base a la Argentina, en base al altiplano. Basta mencionar en Argentina, por ejemplo, en los años 50, que este nuevo modo de ejecutar el jazz, denominado jazz moderno o bebop, que provenía de Estados Unidos, desde allí surgen los grandes músicos de la escena local, entre los cuales recordarán que hemos nombrado y contado historias, entre los cuales Enrique Mono Villegas, eximio, excéntrico pianista, con un enorme registro técnico, el contrabajista Jorge López Ruiz, el baterista Pichi Macei, gran baterista, el pianista Babi López Forst, el saxofonista Horacio Chivo Borraro, que lo recordarán tanto a uno como al otro, el mismo baterista Néstor Astarita, con el cual formaron varias veces, se juntaron a tocar, el saxofonista Leandro Gato Barbieri. Y la lista es más que larga, todos ellos compositores que empiezan en los años 40, 50, como decía antes, con el bebop, heredado de Charlie Parker y de Dizzy Gillespie. Y aquí sería importante señalar, previamente a proponerles un tema de Charlie Parker, junto a Coleman Hawkins, señalar que junto con Bud Powell y Dizzy Gillespie, y por supuesto el pianista Thelonious Monk, fueron los iniciadores del bebop, de ese cambio estilístico que rompe con el swing y que se basa, como ya sabemos, en la improvisación sobre una melodía, donde va modificando los acordes, en fin, creando nuevas variaciones sobre la estructura de los temas sin desperdiciar una fracción de segundo a toda velocidad. Y en algunos momentos pudo haber parecido caótico en esa época, pero ellos abrieron el camino al jazz moderno o, como decía recién, conocido como bebop. Vamos a escuchar a Charlie Parker junto a Coleman Hawkins en el tema Ballad, una balada de 1950,
Y la primera parte está ejecutada por Coleman Hawkins. Se van a dar cuenta que es muy romántica, muy, muy lírica, hasta que entra con una fuerza impresionante el saxo de Charlie Parker. Vamos a escucharlo. One, two, three, four, cut. Acabamos de escuchar
dos temas. Ballad por Coleman Hawkins. Y hago una aclaración, allí no tocó Charlie Parker. Sin embargo, el segundo tema, Celebrity, ahí escuchamos la furia de ese saxo, ese era Charlie Parker. Como de costumbre, quiero aprovechar para mandarle saludos especialmente a una persona de mi amistad que me da sus puntos de vista de vez en cuando porque comenta sobre el programa, Víctor Martínez Villeras. Desde aquí un cariñoso saludo a él. Lo mismo al escritor y amigo Horacio Besazo, que ha tenido la oportunidad de visitarnos más de una vez y bueno, nos ha propuesto algún poema y algún microcuento que nos ha llenado de felicidad escucharlo y compartir con él, junto a él, su esposa Mabel también. Hoy no está con nosotros Daniela, la leyenda viva de este programa, porque es traductora, intérprete de poesías, pero muy pocas veces hemos tenido la oportunidad de escucharla. Pronto la vamos a tener aquí con nosotros para que participe nuevamente con el programa. Y aprovecho también para mandarle un saludo a un gran músico de mucha trayectoria, que lo vamos a escuchar esta noche. Me refiero a Juan Cruz de Urquiza. Otro caro saludo también a Sebastián Peiseré, que también va a estar con nosotros esta noche, musicalmente hablando, no presencialmente. Y asimismo a otro gran músico, amigo, por supuesto, de la escena local, Gustavo Colo Silva, que en este momento está viajando y trabajando con sus proyectos. Y junto a este grupo de personas, espero pronto volver a encontrarme con ellos y ustedes también con ellos, participar en alguna llamada telefónica que quieran hacer cuando vengan a visitarnos para poder conversar y charlar sobre la actualidad de la música local, de la escena local. Y justamente, volviendo al trazo de la música argentina que veníamos recorriendo y nombrando hace unos instantes atrás, pasaron los años 80 y entramos en la década de los 90. Y ahí aparece la formación de una agrupación que marcó un antes y un después en la escena local. Me refiero al Quinteto Urbano. Entraba al estudio del Abasto para dejar registrados 10 temas que integraron su primer disco, todos de producción propia. El título de este registro era toda una declaración de principios. Jazz contemporáneo argentino. Bueno, a 20 y pico de años, 25, de aquel trabajo al que le siguieron otros dos, el Quinteto Urbano permanece en la memoria emotiva nuestra como uno de los mejores grupos que dio la escena nacional y sin duda un referente indiscutido desde mi punto de vista para las nuevas generaciones de músicos en el país. Digamos que en esos 5 años de formación que tuvieron juntos, sus integrantes desde el comienzo fueron Juan Cruz de Urquiza, Rodrigo Domínguez, Oscar Yunta, Diego Sisi y Guillermo Delgado. Aportaron una musicalidad distinta, digamos que con raíces del hard bop, rítmicas y melodías venidas del tango, de la milonga y del folclore. O sea, propusieron un lenguaje nuevo, le dieron forma a un proyecto que desde ahí, digamos, reluce para los aficionados del jazz y para los músicos actuales como un punto de arranque de una nueva forma de tocar el jazz o de tocar un jazz, si está bien llamarlo argentino, podemos llamarlo universal también. Bueno, vamos a escuchar del primer trabajo discográfico de jazz argentino contemporáneo, grabado en 1999, el tema Malón. Y pongan atención a los cambios rítmicos, donde se entrelazan el folclore, ecos de jazz latino y una base musical con raíces en el hard bop y en el bebop.
Acabamos de escuchar por el Quinteto Urbano el tema Malón de su primer álbum de 1999 titulado Jazz Contemporáneo Argentino. Bueno, a continuación vamos a volver a un tema titulado
¿Cómo se llama el tema? Se me está olvidando todo. Donna Lee, no, efectivamente. Recuérdense que vengo de un viaje muy largo, así que de pronto se me escapa alguna palabra y me quedo en suspenso. Pero yo sé que ustedes la están pasando bien, creo, como yo, por lo menos. Bueno, sí, Donna Lee es un tema que junto a Miles Davis, en la trompeta, un joven Miles Davis, toca nuestro admirado Charlie Parker. Hablamos de fines de los años 40, 48, 49, por ahí. Digamos que, entre paréntesis, Charlie Parker, y esto lo digo para aquellos que quieren ir un poquito más allá de este programa de esta noche, les recomiendo que escuchen un disco que está en YouTube, lo pueden encontrar también, titulado Charlie Parker y Dizzy Gillespie, Bird and Bees at the Carnegie Hall. Esta producción de 1947, junto al quinteto de Dizzy Gillespie, pasó a ser una presentación histórica realmente, y además de este disco en particular, los Savoy Masters, donde podemos ver con una absoluta integridad como músico y como compositor a un Charlie Parker en su mejor momento, los Savoy Masters. Ahí pueden encontrarlo en YouTube si es que no tienen el disco. Bueno, vamos a escuchar Donna Lee por Charlie Parker. Acabamos de escuchar por Charlie Parker el tema titulado Donna Lee. Y a continuación quiero, proponer, mejor dicho, invitar a todos ustedes que están del otro lado, que me acompañan esta noche, y a los amigos de Ecos de la Lectura que estuvieron participando en un micro literario el día 8 de mayo y el 29 de mayo aquí en el programa, a través de sus respuestas, de sus devoluciones, para poder proponer lo que ellos pensaban en ese ejercicio que se hizo literario,
durante el programa del Callejón del Jazz. Quisiera invitarlos a que participen, y repito, igual a todos ustedes, los oyentes del Callejón del Jazz, diciendo qué músico de jazz les gusta más escuchar. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque en 2 semanas se van a cumplir 2 años del Callejón del Jazz y estaría bueno saber una selección dirigida por ustedes, en la gran medida en que pueda yo llevarlo a cabo en el horario de 20 a 21 horas, un día jueves, ¿sí? Así que les ofrezco, los invito a que participen. Pueden escribir o dejar un mensaje en el siguiente número: 11 6516 4446. Repito, 11 6516 4446. Bien. A partir de este momento vamos a ingresar en una región muy particular, con una voz literaria muy especial que todos recordarán, y aquellos que no la conocen la van a reconocer a partir de este momento. Adelante con nuestro invitado especial, Julio Cortázar. Dedé y Arbucaya han venido a buscarme al diario, y los 3 nos hemos ido a VIX para escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, grabación de Amoros. En el taxi Dedé me ha contado sin muchas ganas cómo la marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio, que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado y un susto terrible de todos los argelinos que viven en el hotel de la Rue Lagrange. Multa ya pagada, otro hotel ya conseguido por Tica. Johnny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda, toma leche a baldes y lee el Parimachi, el New Yorker, mezclando a veces su famoso y roñoso librito de bolsillo con poemas de Dylan Thomas y anotaciones a lápiz por todas partes. Con estas noticias y un coñac en el café de la esquina, nos hemos instalado en la sala de audiciones para escuchar Amoros y Streptomycin. Art ha pedido que apagaran las luces y se ha acostado en el suelo para escuchar mejor. Y entonces ha entrado Johnny y nos ha pasado su música por la cara. Ha entrado ahí, aunque esté en su hotel y metido en la cama, y nos ha barrido con su música durante un cuarto de hora. Comprendo que le enfurezca la idea de que vayan a publicar Amoros, porque cualquiera se da cuenta de las fallas, del soplido perfectamente perceptible que acompaña algunos finales de frase, y sobre todo la salvaje caída final, esa nota sorda y breve que me ha parecido un corazón que se rompe, un cuchillo entrando en un pan. Y él hablaba del pan hace unos días. Pero en cambio, a Johnny se le escaparía lo que para nosotros es terriblemente hermoso: la ansiedad que busca salida en esa improvisación llena de huidas en todas direcciones, de interrogación, de manoteo desesperado. Johnny no puede comprender, porque lo que para él es fracaso, a nosotros nos parece un camino, por lo menos la señal de un camino, que Amoros va a quedar como uno de los momentos más grandes del jazz. El artista que hay en él va a ponerse frenético de rabia cada vez que oiga ese remedo de su deseo, de todo lo que quiso decir mientras luchaba, tambaleándose, escapándosele la saliva de la boca junto con la música, más que nunca solo frente a lo que persigue, a lo que se le huye mientras más lo persigue. Es curioso. Ha sido necesario escuchar esto, aunque ya todo convergía a esto, a Amoros, para que yo me diera cuenta de que Johnny no es una víctima, no es un perseguido como lo cree todo el mundo, como yo mismo lo he dado a entender en mi biografía. Por cierto que la edición en inglés acaba de aparecer y se vende como la Coca-Cola. Ahora sé que no es así, que Johnny persigue en vez de ser perseguido, que todo lo que le está ocurriendo en la vida son azares del cazador y no del animal acosado. Nadie puede saber qué es lo que persigue Johnny, pero es así. Está ahí, en Amoros, en la marihuana, en sus absurdos discursos sobre tanta cosa, en las recaídas, en el librito de Dylan Thomas, en todo lo pobre diablo que es Johnny y que lo agranda y lo convierte en un absurdo viviente, en un cazador sin brazos y sin piernas, en una liebre que corre tras de un tigre que duerme. Y me veo precisado a decir que en el fondo Amoros me ha dado ganas de vomitar.
como si eso pudiera librarme de él, de todo lo que en él corre contra mí y contra todos, esa masa negra, informe, sin manos y sin pies, ese chimpancé enloquecido que me pasa los dedos por la cara y me sonríe enternecido. Estábamos escuchando a Julio Cortázar en un fragmento de su cuento El perseguidor. Sería inútil agregar una sola palabra, ni querer yo interpretar, pero para aquellos que no conocen este cuento, Johnny está representando a Charlie Parker, básicamente en sus últimos momentos, meses antes de morir. Y Cortázar, Julio Cortázar, era un aficionado, un gran amante del jazz, y en esa época, los años 50, cuando a punto de fallecer Charlie Parker, o luego de este suceso, él escribe este cuento, El perseguidor, que tiene mucho que ver con lo que primeramente uno podría suponer, que el perseguido era Charlie Parker, porque vivía siempre perseguido por las urgencias, las necesidades extremas de las drogas, ¿no? Del alcohol, en fin. Pero parecería que este no era el punto de vista de Julio Cortázar. Julio Cortázar lo transforma a él en el perseguidor, en el cazador, que busca un mundo superior. Y eso es gran parte de lo que le pasaba a Charlie Parker. No era tanto la música, sino buscar un poco la liberación espiritual. Y la música era quizás el camino que él tenía para crecer, para seguir adelante en la vida. Bueno, vamos a escuchar, ahora que hemos escuchado las palabras del otro maestro, escritor argentino, belga, Julio Cortázar, vamos a escuchar del Quinteto Urbano un tema muy, muy, muy interesante, muy lindo, presentado en vivo en Chile en el año, si mal no recuerdo, en el año, lo tengo por ahí, 2005 creo, en el Festival Internacional de Jazz que se dio en Chile. Vamos a escuchar el tema titulado Hora Pico, y es frenético, es hermoso.
Acabamos de escuchar por el Quinteto Urbano el tema titulado Hora Pico. En el 2005 fue el año de la despedida del Quinteto Urbano. Recibieron el premio Conex de Platino al mejor grupo de jazz de la década. Bueno, le mandamos un saludo a todos ellos, a Rodrigo Domínguez, a Diego Sisi, Guillermo Delgado y a Oscar Yunta. Y por supuesto a Juan Cruz de Urquiza, que ya lo hemos mencionado más de una vez esta noche. Y lo esperamos muy pronto acá cerca, en el programa, mejor dicho. Bueno, vamos a tener la pleitesía de proponer un tema de un gran baterista, quizás uno de los más influyentes bateristas argentinos. Tocó en grupos con artistas nacionales como Luis Salinas, Javier Malosetti, Lito Epumer, Adrián Yáez, con Guillermo Romero, Daniel Massa, con Hugo Fatorizo, Delmiro Molinari, etcétera, una lista muy importante, y en escenarios compartió con otros artistas internacionales de la talla de John Scofield, Joe Zawinul, Scott Henderson, Maceo Parker, B.B. King, Stanley Jordan, Mike Stern. Digamos que actualmente brinda clínicas por todo el país, sigue tocando, y vamos a escuchar el tema Inflexión. Repito, junto a Gustavo Colo Silva en los teclados, en bajo eléctrico Carlos Madariaga, James Sux en la trompeta y Gustavo Cámara en saxo, y Sebastián Peiseré en la batería. Vamos a escuchar Inflexión.
Estamos escuchando Inflexión con Sebastián Paiseré en la batería, Colo Silva en los teclados, James Hughes en la trompeta, Carlos Madariaga en el bajo eléctrico y Gustavo Cámara en saxo. Excelente tema. Estamos cerrando nuestro programa del Callejón del Jazz por Radio Caput de esta noche. Queremos despedirnos, pero antes enviar nuestro agradecimiento especialmente a Juan Sebane Tiribelli, escritor y cineasta, que tuvo a cargo el taller Ecos de la Lectura aquí en nuestro programa del Callejón del Jazz, los días 8 y 25 de mayo. Muchísimas gracias por compartir y aprovecharemos nuevamente un encuentro para poder seguir adelante con este proyecto de Ecos de la Lectura, tu taller. Quiero volver a reiterar el número de teléfono por si alguien no pudo anotarlo, con la idea de que nos escriban al número 11 6516 4446. A ver, 6516 4446. Aprovecho también para mandarle un cariño y un agradecimiento especial a Mabel Curi, conductora del hermoso programa Clave de Fa, los sábados a las 20 horas por Radio Caput, junto a Alejandro. Y finalmente, desearles a ustedes un hermoso fin de semana. Sigamos adelante pensando que la música es la mejor forma de estar bien con uno mismo y resolver muchos de los problemas que a veces hay que dejarlos en la trastienda y volver a mirar o a sentir. Con la música se puede compartir mucho más a veces que en la soledad. Así que les mando un fuerte abrazo a todos, un cariño inmenso y hasta el próximo jueves a las 20 horas aquí en el Callejón del Jazz por Radio Caput. Arrancar la mañana bien informado. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz.